Buen día, claro, se trata de el quinto detenido de este robo con homicidio que ustedes recordarán fue tan noticioso allí en finalmente Graneros, esto en la región de O'Higgins. Ayer la Policía de Investigaciones confirmó entonces que Martín González Campos era uno de las personas que se mantenía prófugo. Este quinto detenido que además tendría la particularidad de que sería la persona que percuta los disparos y que finalmente da la muerte a este matrimonio ahí en Graneros. ¿Cómo se llega a él? Fíjense que una de las diligencias que también fue clave que declaró la Policía de Investigaciones es que recordemos que ellos habían participado previo a este hecho en otro robo en el sector San Damián, también muy cercano ahí en Graneros. Y fíjense que la pareja de la víctima de ese robo, que también fue con un homicidio frustrado, reconoce un reloj que usó esta persona y que finalmente logra ahí su identificación en el hecho. Y después se logra finalmente aclarar por los peritajes balísticos que hizo la PDI que el arma utilizada por este joven de 20 años es la misma que fue la que finalmente es la dueña de los disparos que dan muerte a este matrimonio ahí en Graneros. Vamos a revisar parte de lo que dijo el día de ayer la autoridad, también ahí encargada de esta investigación. En el contexto de un procedimiento policial de entrada y registro, hemos procedido a la detención del quinto autor del robo con homicidio que afectó a los dos vecinos de Granero. Tiene dos órdenes de detención pendientes, distintas a las del doble homicidio, una por robo en lugar habitado y otra por tenencia y porte de armas de fuego. Por tanto, sin duda, es un sujeto peligroso. Material del doble homicidio ocurrido en el mes de marzo de este año, sujeto que se encontraba prófugo desde los allanamientos del mes de mayo, que fueron a contexto justamente relacionados a las detenciones de los autores de este doble homicidio. Está posicionado como uno de los que dispara, probablemente dentro del contexto del doble homicidio. Efectivamente estamos aún todavía en desarrollo de esta investigación, aún está abierta la investigación y estamos generando diversas diligencias aún investigativas. La investigación aún sigue. Ojalá que todos los argumentos de la Fiscalía, el nivel de pruebas, sean bien suculentos, bien contundentes para que, de comprobarse su responsabilidad, estos tipos reciban una dura pena. Este crimen fue terrible. Afortunadamente esta investigación ha avanzado relativamente rápido si las comparamos a otras. Se ha detenido al potencial autor material de los hechos. 5 detenidos en total. 5 detenidos en total, Dani. Así que en ese sentido, este eslabón de la cadena que combate el crimen está haciendo su trabajo bastante rápido, ¿no? Claro, y yo les decía que ahí fue clave este giro inesperado que da el caso. Yo les decía que este joven de 20 años que está detenido en las últimas horas y que es el quinto involucrado, como tú bien decías, Gonzalo, el autor de los disparos, finalmente del homicidio como tal, lo reconoce entonces la pareja de la víctima del primer robo. Antes de que ellos llegaran a la casa del matrimonio en Graneros, ellos habían cometido otro robo que también estaba en investigación y que finalmente permite situarlos en ambos puntos. Bueno, la pareja de la víctima de ese robo ve unas fotografías de una amiga y en esas fotografías de una amiga lo ve junto a este hombre que además tenía el reloj puesto que era de su esposo y así finalmente logran identificarlo, yo les decía, y después armar esta cadena, ver además que esos disparos que dejaron rastros evidentes en la pieza de este matrimonio correspondían esas balas a esta arma que utilizaba entonces este hombre identificado como Martín González Campos, que entonces va a ser puesto en función de la justicia como autor responsable de este hecho y que con ello suman 5 detenidos total de este crimen tan conocido entonces ahí en la región de O'Higgins. Escuchemos también las reacciones que hubo el día de ayer del ministro de Seguridad Pública en torno a lo que tú decías, Gonzalo, es decir, al avance de la investigación. Lo que pasa es que hay una serie de otros aspectos de la investigación que están asociados a otros delitos que han ocurrido en esta zona, como fue comunicado en su oportunidad por parte del Ministerio Público y también por la parte de la Policía de Investigaciones. Esta era una banda que se organizaba para la comisión de robos en viviendas en el sector rural de la región de O'Higgins. Todas, como ustedes recordarán en su oportunidad, que pertenecían a la comuna de Graneros y descartada cualquiera otras hipótesis que en su momento se plantearon como un crimen por encargo similar.
Sí, hablamos de la necesidad de que los testigos, por ejemplo, tengan este tipo de relatos y pruebas contundentes. Quiero que nos detengamos en un dato que nombraste, puede que lo hayas mencionado y yo no lo alcancé a atrapar bien. Tú decías que la detención del tipo que habría disparado a la pareja, el autor material, que es el último de los detenidos, habría sido captado en una fotografía de la pareja de uno de los que estuvo en el incidente, en el primer robo. Perdón, ¿en qué circunstancias estaba el ladrón junto a la pareja de las víctimas, ¿no? ¿Fue una foto fortuita? Porque esa foto tiene el reloj, ¿verdad?, que el ladrón usaba, que era de su pareja. Pero ¿cómo aparece en la foto con las víctimas? Claro, aparece con, yo les decía, con una amiga de la pareja de esa víctima, Claro. la primera víctima, el primer robo. ¿Y qué hacía la amiga? Claro, ella, así como uno ve de vez en cuando las fotos de un amigo, estaban compartiendo. O sea, eran conocidos. Una especie como de fiesta, de evento. ¿Ya? Claro, y ahí ella dice, oye, pero en esta fotografía de mi amiga X sale este reloj, y ese reloj es el de el que robaron básicamente a Pero mi en esa marido, fiesta también este estaba el robo, delincuente. Ahí se identifica, ojo, claro. Y ahí finalmente ¿Te han lo conocido, que da la policía de investigaciones es con esta persona que estaba prófuga. Yo les decía que hace mucho rato tenía ahí en la mira. ¿Y por qué lo tenían en la mira? Porque él además estaba siendo investigado por otras cosas. Por ejemplo, disparos injustificados en un sector también de Rancagua. Entonces, era un sujeto de interés hace mucho tiempo. Y finalmente también salen estos informes que yo les comentaba que habían logrado hacer el match entre básicamente las pericias que se habían hecho de las balas y el arma que se le logra finalmente asociar a este joven de 20 años, que hoy día, viernes, finalmente va a ser formalizado y que yo les decía, va a entrar entonces como autor de este caso. Va a ser formalizado por robo con homicidio, robo en lugar habitado, disparos injustificados, que es la causa previa que les comentaba, y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones en el juzgado de garantía de Graneros. Seguramente vamos a conocer, yo les decía, hoy día el detalle de todo ese match, porque ayer finalmente el fiscal le entrega ese detalle, se le pregunta al ministro de Seguridad Pública, pero se dan solamente algunas luces de cómo una fotografía entonces de una amiga de la víctima finalmente es clave para poder dar con el paradero de esta persona. Aparentemente, decía ayer, porque claro, es una localidad pequeña, mucha gente se conoce y este tipo había estado entonces compartiendo escenarios con quienes después fueron víctimas también de un hecho cometido por él. Sí, Dani, tú mencionaste detalles claves. Punto uno está este reloj que habría sido el mismo reloj del entonces del esposo de la víctima del primer robo. Pero por el otro lado, el arma utilizada en el primer robo fue la misma con la que finalmente se dio muerte a este matrimonio en la comuna de Graneros, y eso obviamente también refuerza o le da contundencia también a las evidencias para poder enjuiciarlos, ¿no? Claro, parte de lo que finalmente en toda esta detención de las 5 personas se ha logrado es poder situarlos en ambos lugares. Claro. Con lo que tú decías, Flo, es decir, con poder finalmente decir, ok, en este lugar, por ejemplo, hubo disparos y se logran finalmente periciar esas balas, las vainillas, que es lo que se llama finalmente, el casquillo, mejor dicho, que queda en el lugar. La bala, claro. Y después confirmar, hacer un match con las que también hubo y los rastros que la evidencia que dejó el crimen como tal en Graneros. Y ahí finalmente se va situando a las personas y se logra armar la historia de que ellos habían participado en otro lugar, que después además se mueven por este predio finalmente y que ingresan hacia el sector. Todo ¿Daniela? eso, por ejemplo, otro dato clave fue el tema de las pisadas que también van quedando en el lugar. Sí, a ver, estamos hablando de este tremendo crimen ocurrido en la región de O'Higgins con este matrimonio que es asesinado por estos delincuentes. Te quería preguntar, a ver si hacemos memoria, en el relato, en las pruebas que hay hasta ahora, han permitido detener a 5 personas, incluso quien sería el autor material con los disparos. Exacto. ¿La Fiscalía da más o menos por concluido el círculo o estaría abierto a que hubiera más involucrados en este crimen?
Mira, ellos estaban abiertos a que hubiese más detenidos. Se hablaba de un grupo bastante grande. Tenemos 5, pero incluso podrían ser cerca de 8. Entonces todavía no se descarta que haya más detenciones. Pero sí, como tú decías, esta es una detención muy importante porque finalmente se logra dar con quien realiza los disparos. Es decir, el autor, como tú decías, material de este hecho. Así que seguramente hoy día va también a pedir la Fiscalía su prisión preventiva cuando lo formalice por todos estos delitos que yo les mencionaba. Sí, Dani, me gustaría que hagamos un poquito de memoria también de lo brutal que fue este caso, porque esta banda, por eso también es probable que existan más personas que estén involucradas, porque esta banda se dedicaba a vigilar durante varios días las casas a las que pretendía finalmente realizar estos atracos, realizar o ingresar, obviamente, para poder sustraer distintas cosas, y que, de hecho, el llamado telefónico que realiza esta mujer, que vemos precisamente en pantalla, fue la que alertó de que estaban adentro de su propiedad, ¿no? Claro, recordemos ese relato angustiante que conocimos. Ustedes recordarán que acá en Mega lo pudimos mostrar, donde ella finalmente llama a la policía, alerta, y ella insiste, y ella dice, nos están robando. Todo esto cuando ustedes recordarán que al inicio de la investigación siempre se le preguntaba al fiscal, ya, pero ¿para qué lado va? ¿Esto será un robo finalmente con homicidio? ¿Hay alguna venganza? Bueno, hasta el momento la Fiscalía sigue manteniendo que esto efectivamente es un robo con homicidio, para ese lado va. Y estaba este relato que era clave, de esta llamada que logra hacer Carolina al 133 para alertar a la policía de lo que estaba pasando. ¿Se acuerdan también lo que costó además que ella pudiese darles con el punto exacto? Que ella decía, hay un Cristo, entiendo, como a la entrada, y finalmente cuánto costó para que las policías pudiesen llegar, pero que ya en ese entonces se escuchaba también esos disparos. Así que vamos a estar pendientes de lo que pasa el día de hoy en el juzgado de garantía de Granero, con la formalización de este 5º detenido por el caso entonces de este homicidio, de este matrimonio. Perfecto, Dani. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos atentos. Chao, chao.